Gálatas capítulo 1, versículo 1 dice la santa y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La semana pasada dimos comienzo al estudio de esta epístola y nos concentramos única y exclusivamente en el versículo 1. Quisimos ver y aprender como hacemos cada vez que entramos en el estudio de una epístola o de un libro de la Biblia, quién era el autor, cuándo le escribió, a quién iba dirigido o dirigida esta carta. Y vimos que el apóstol Pablo había fundado e iniciado una serie de iglesias en la región de Asia Menor, en el área norte, en Galacia, lo que se conocía como Galacia. Allí él fundó iglesias, inició iglesias junto a Bernabé, dejó ancianos, pluralidad de hombres para que dirigieran la iglesia y salió. Cierto tiempo después recibió noticias de que esas iglesias que él había establecido bajo y con el fundamento del evangelio, de la gracia del evangelio de Jesucristo, estaban siendo amenazadas por una serie de maestros judíos que estaban tratando de poner una carga o algo gravoso, algo por encima de los hombros de aquellos cristianos. Le estaban enseñando que era creer en Cristo más la ley, Cristo más la circuncisión, Cristo más dietas alimenticias. Cristo no era suficiente. Pablo, al escuchar eso, se indigna y responde y les deja saber a ellos que el evangelio que él les enseñó, que el evangelio que él les predicó, donde la figura principal y única es Cristo, era suficiente para la vida del cristiano. Que esa salvación que ellos habían recibido era únicamente por gracia a través de la fe en el Hijo de Dios. Por lo tanto, no había que estar añadiendo tradiciones, no había que estar añadiendo ritos, no había que estar añadiendo cargas de la ley de Moisés. Así que vimos la semana pasada cómo Pablo primero se presenta y deja claro de dónde recibió su apostolado, que fue del mismo Cristo resucitado, y que su mensaje y lo que él predicaba era Cristo y a este resucitado. ¿Por qué esto es importante? Yo quiero recalcar esto. Pablo se vio en la necesidad de defender su apostolado, su autoridad y lo que había predicado, porque aquellos maestros estaban poniendo en tela de juicio el liderato de Pablo y el mensaje de Pablo. ¿Me entendió? El liderato de Pablo, de dónde venía su autoridad y la autoridad de su mensaje. Así que Pablo se defiende y deja claro, meridianamente claro: yo fui comisionado por Cristo, llamado por el Padre, comisionado por el Hijo y sostenido por el Espíritu Santo. ¿Está conmigo hasta ahí? Ahora, en lo que acabamos de leer podemos ver y percibir que la atmósfera espiritual en esta carta está pesada. Lo que está pasando entre el emisor y los destinatarios de la carta es un ambiente pesado. Hay indignación de parte de Pablo. Hay una indignación santa. Está molesto, muy molesto. Y va contra los corruptos maestros. Y les llama la atención. Pero también va a sus ovejas, como un pastor preocupado por lo que estaban escuchando sus ovejas, por el mensaje que estaban recibiendo sus ovejas. Y los llama, los corrige, los exhorta, pero el fin de la corrección y de la exhortación era ¿qué? La restauración. Porque disciplina sin amor es algo punitivo, es condenación. La disciplina con amor tiene que llevarnos a la restauración.
¿Lo entendió papá y mamá? Si castigamos por castigar y no para restaurar, no estamos haciendo nada. Eso es lo que está haciendo el apóstol aquí. Corrigiendo vehementemente, indignado, bajo control porque el Espíritu Santo está dominando, pero llamando la atención de sus ovejas que se han apartado de la verdad. Pero sobre todo, Pablo tiene un compromiso con aquel que lo llamó y una gratitud por haberlo escogido para hacer algo que él no merecía. Ahora, hemos dicho y dijimos la semana pasada y en la introducción que se infiltraron en la iglesia unos maestros judíos. Ese término se conoce como que eran judaizantes. ¿Y qué es un judaizante? Yo quiero que preste atención. Un judaizante es un judío que intelectualmente, head knowledge, había aceptado el mensaje de la salvación a través de Cristo. Lo voy a volver a repetir. Era un judío que intelectualmente aquí había aceptado la salvación de Cristo. El problema es que se había quedado ¿dónde? Aquí. ¿No había bajado a dónde? Al corazón. Y ellos enseñaban, promovían y exigían que los gentiles eran ¿quiénes? Los que no eran judíos, tenían que cumplir con ciertas leyes, como la de Moisés y un sinnúmero de costumbres y ritos religiosos. En otras palabras, ellos postulaban, tú eres salvo, sí, por la obra de Cristo, pero eso no es suficiente. Es la obra de Cristo más seguir los ritos, seguir las tradiciones y seguir la ley de Moisés. Imagínense que Pablo, que había dejado claro que el fundamento de la iglesia es Cristo, que el pastor le dice a sus ovejas, recuerden que el fundamento de ustedes y de la iglesia es el evangelio, las buenas nuevas de salvación, que Dios se hizo hombre para reconciliar los pecadores con él. Ellos creyeron en eso, pero ahora vinieron unos hombres judíos, unos maestros judíos a decirle, sí, eso está bien, pero tienes que añadirle 1, 2 y 3. Un A, B y C. ¿Qué paso más chévere? Con eso, entonces si tú eres salvo, entonces con eso tú eres cristiano. ¿Cuál es el problema de esto? Que habían 3 clases, al menos, de hombres que pensaban así. Y le voy a decir quizás algo que les sorprenda. Habían discípulos de Jesús que pensaban que el evangelio era simplemente y únicamente para los judíos. Pedro era uno de ellos. Había que predicar las buenas nuevas solamente a los judíos. En Hechos capítulo 10 y 11 vemos cómo los apóstoles lo corrigen. Y entendió que el evangelio es para los judíos, para los gentiles, para toda criatura. ¿Qué significa toda criatura? Todo hombre de toda lengua, raza y nación. Lengua, raza y nación. No solamente los judíos, también incluye a los gentiles. Más adelante vemos otra clase de judaizantes, que son los que decían, es Cristo, pero tienes que obedecer y seguir la ley. Y vemos cómo en el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, cuando se reúnen en el concilio, se corrige. El evangelio es para judíos y para gentiles. Y está el tercer grupo, que son los judíos que están en la iglesia de Galacia, que están diciendo es Cristo más circuncisión, dietas alimenticias. Yo le pregunto a usted, ¿esto no se parece a lo que están diciendo por ahí? Sí, para tú ser cristiano sí es lo que dice la Biblia, pero tienes que hacer esto. Sí, es lo que dice Cristo, es lo que hizo Cristo, pero tienes que hacer aquello. Sí, es lo que hizo Cristo, pero le tienes que añadir esto. Estamos igual que en esa época. Por eso es que esta carta es tan relevante. Mire lo que dice el versículo 3, un momento. Ahí en el capítulo 1 dice, subraya esta expresión, por favor. Si es su Biblia y si no es, subráyala como quiera. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre
y de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que subraye la expresión gracia y paz. ¿Por qué? Porque esa expresión es una forma que Pablo utiliza para saludar en la mayoría de sus cartas. Gracia, del griego caris, que era de la forma en que los griegos saludaban, y paz, como saludaban los judíos, los hebreos, shalom. Él juntaba y unía gracia, el saludo de los griegos, con shalom, el saludo de los judíos, para decir, déjeme explicarle algo. El evangelio que yo predico, donde Cristo es la figura principal, lo recibimos solamente por gracia. Es un favor inmerecido, no lo merecemos. Y eso produce en nuestra vida, ¿qué? Paz. ¿Lo entendió? Lo voy a repetir porque algunos se están rascando la cabeza. El evangelio que Pablo predicó y el que yo predico y el que se debe predicar es el evangelio de la gracia, donde Cristo es la figura principal y que la salvación que obtenemos de Él, por Él y para Él es simplemente por gracia. Es un favor inmerecido. Pero cuando tú recibes esa salvación, ¿qué produce en tu vida? Paz. ¿Ahora lo entendió? ¿Cuál es la diferencia del evangelio que Pablo estaba predicando y el evangelio que estaban predicando los judaizantes? Que el evangelio que predicaba Pablo producía en la vida del creyente paz, contentamiento, seguridad, confianza en Dios. El evangelio que predicaban los maestros judíos, ¿qué producía? Condenación, culpa, carga, gravamen. ¿Entienden la gran diferencia? En el evangelio de Cristo, Él nos hizo libres. En el evangelio según los hombres, yo no soy libre hasta que yo cumpla o siga cumpliendo el A, B y C que me están exigiendo. ¿Entiende la diferencia? Lo puede ver. Así que cuando alguien le salude o se despida, como yo me despido, gracia y paz, yo le estoy diciendo, la gracia que hemos recibido es un regalo inmerecido y debe producir en usted y en mí la paz que solo da Cristo. Pablo resume esto en una manera sencilla. Y en el versículo 3 al finalizar él dice que la gracia y la paz que reciben los creyentes. No voy a decir por allá a todo el mundo. Ahora va a la gasolinería y le da el ticket y dice gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Porque la persona se va a rascar la cabeza y no va a entender. La gracia y la paz es única y exclusivamente ¿para quién? Para el creyente. Y Pablo está atribuyendo que esa gracia y paz es dada por Dios Padre a través de ¿quién? De Jesucristo. No de la Virgen María, no del ángel Moroni o Morón. No a través de santos, es más, no es a través del padre o del pastor. Yo no le voy a salvar a usted. Yo no le puedo dar a usted paz. Ya usted ve mi tono de voz, ¿cómo le voy a dar paz? Pero la paz que da Cristo, esa no se la arrebata a nadie, aunque esté en prueba, aunque esté en situación, aunque esté en crisis. ¿Entiende la gran diferencia de la paz del mundo y la paz que es producto de la gracia de Dios a través de su Hijo? ¿Está conmigo, sí o no? Muy bien. Mire lo que dice el versículo 4 y versículo 5 ahí en el capítulo 1. El cual se dio a sí mismo. Yo quiero que usted subraye esa expresión porque eso es un game changer, eso cambia el juego. El cual se dio a sí mismo. Nadie lo obligó, nadie se lo pidió, sino que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de ¿quién?
del hombre. ¿La voluntad de quién? De nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Eso es lo que se conoce como el Evangelio de la Gracia. Pablo acaba de presentar en el versículo 4 y en el versículo 5 lo que es el fundamento. Escuche bien, porque si no se me va a perder la semana que viene. Pablo en el versículo 4 y 5 está presentando el fundamento de lo que es el Evangelio. ¿Por qué? Porque la semana que viene vamos a ver, y lo vamos a ver en el versículo 6 al 10, que él les pregunta y los reta y les llama la atención por ese otro evangelio. Ahora, ¿cómo yo les puedo hablar a ustedes de otro evangelio si no les explico primero lo que es el evangelio? ¿Cómo Pablo podía llamar la atención a los Gálatas sin refrescarle lo que era el evangelio antes de llamarle la atención quién los había fascinado y llevado a otro evangelio? ¿Entiende cómo vamos? ¿Seguro? Muy bien. El versículo 4 y el versículo 5 nos dice que el plan de redención, que de la manera en que tú y yo somos salvos, incluye al menos 4 pasos importantes de entender. Primero, ¿quiénes somos nosotros? Se lo voy a explicar y voy a hacer mi mayor esfuerzo de ponerlo de la manera más elemental que usted lo pueda entender y se lo pueda llevar. El plan de redención, el evangelio, incluye que usted y yo, igual que aquellos cristianos en Galacia, entiendan y entendamos 4 cosas. Primero, ¿quiénes somos? Segundo, ¿qué hizo Jesús? Tercero, ¿qué hizo Dios Padre y por qué lo hizo y por qué lo permitió? ¿Estamos claros? Tiene que empezar en quiénes somos nosotros. Porque si usted y yo, igual que ellos, no entendemos quiénes somos nosotros, no vamos a entender ni vamos a valorar lo que hizo Jesús, lo que hizo Dios Padre y por qué lo hizo. Primero comencemos con quiénes somos nosotros. Bueno, el versículo 4 dice que el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. En otras palabras, nosotros somos personas incapaces, perdidas y esclavas del pecado. Amén. Nosotros somos personas incapaces, perdidas y esclavas del pecado. Eso es lo que implica rescatar o liberar. Porque nos va a rescatar ¿a quiénes? A los que somos libres. ¿Sí o no? Si yo le digo, hermana Irma, usted está libre, yo la voy a rescatar. Usted me va a decir, ¿rescatarme de qué? Si yo soy libre. Así que la palabra rescatar o libertar implica que el cristiano antes de Cristo era ¿qué? Esclavo, cautivo, muy bien. Estaba preso a sus delitos y a sus pecados. Estaba muerto espiritualmente. No había nada bueno en él. Y para que tuviese vida, tenía que venir alguien a que le diese vida, lo libertara, lo rescatara, lo hiciera libre. Así que todo hombre está cautivo, está esclavo, está preso a sus delitos y sus pecados. Por lo tanto, no necesita a alguien que le enseñe. El hombre en su condición no necesitaba que Jesús fuese solamente un maestro. Es como yo viera a Ariel, y perdona que diga esto, que esté detrás de las rejas, que esté coartada su libertad, y yo vaya a enseñarle. Ariel me va a decir, tremendo pastor, pero ¿por qué no me hace libre y me saca de aquí? Así que Jesús pudo haber venido solamente a enseñar, pero no iba a resolver el problema de la humanidad. Y esa es la diferencia entre el cristianismo y otras religiones.
Porque las otras religiones enseñan. El cristianismo enfoca en la figura del único que nos puede hacer libres. ¿Y ese es quién? Cristo. Cristo viene a resolver el problema que causó el pecado en nosotros y nos hace libres. Vaya a Efesios capítulo 2, un momentito rapidito. Efesios capítulo 2. Cuando esté ahí, dígame amén. ¿Quiénes somos? Esclavos del pecado, muertos espirituales. Efesios capítulo 2, versículo 1, ¿está ahí? Dice, ¿y Él os dio qué? Si nos dio vida, ¿qué significa eso? Que nosotros estábamos ¿qué? Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué dice ahí? Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Quiénes éramos nosotros? Unos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Unos esclavos del pecado. Y vino Cristo y nos hizo libres. Escuché la historia ayer de una joven prostituta. Tenía 23, 24 años. Atada a ese mundo. Vendiendo su cuerpo por dinero. Con una estima en el piso. Pero alguien le proclamó el evangelio. Y ella leyó Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo 5. Y al leer Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo 5, el Espíritu Santo trajo convicción en ella. Y le abrió sus ojos. Y ella se dio cuenta de lo pecadora que era ella. ¿Y cómo era posible que Cristo haya ido a la cruz a morir por ella y hacerla libre? Ese día su vida cambió. Ese día su vida dio un 180, porque si da 360 vuelve al mismo sitio. ¿Está bien? Déjame explicar eso. Si da 360 te queda en la misma dirección. Dio un 180. Dio la espalda al mundo que estaba viviendo. Y comenzó a seguir a Cristo. Ella entendió su condición. Y la entendió porque el Espíritu abrió sus ojos y le pudo mostrar su esclavitud. Y cuando eso pasa, es irresistible que tú puedas rendirte a los pies de Cristo y pedirle perdón y arrepentirte. Eso fue lo que pasó con esa joven. Esa es la oración y por eso proclamamos este evangelio. Para que el que oiga la voz de Dios, confiamos en que el Espíritu le pueda quitar la venda y responder. Número 2, así vimos que éramos nosotros, esclavos. Pero, ¿qué hizo Jesús? El versículo 4 dice que Él dio su vida por nuestros pecados. Él hizo un sacrificio. Ahora, la palabra por nuestros pecados, Él dio su vida por. Por significa a favor de.
en lugar de. En otras palabras, el evangelio. Y yo se los expliqué cuando estudiamos el evangelio en enero y en febrero. Si alguien te pregunta qué es el evangelio, no le digas que Cristo es amor. No, dile Cristo en mi lugar. Ese es el evangelio. Cristo en mi lugar. Yo era el que tenía que estar en aquella cruz y Él tomó mi lugar. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? Porque posiblemente hay algunos que hoy son cristianos y salvos y piensan que no merecían la cruz. Porque yo merecía 2 cruces o 3. Con la vida que viví, 4 cruces. Pero ni una la pagué. La pagó Él por mí. Cristo por mí. El gran intercambio. Ese sacrificio fue sustitutivo. Él tomó mi lugar. Él tomó tu lugar. Aquellos que estamos esclavos en el pecado, que merecíamos la muerte eterna, Él tomó nuestro lugar. Él hizo lo que teníamos que hacer. Él pagó por nuestros pecados. Por lo tanto, escuche bien. Si tú eres realmente salvo. Mire lo que dije. No si eres salvo. Si eres realmente salvo. Como el precio por tu salvación y mi salvación no la pagamos nosotros, la pagó Él. No la podemos perder. Eso de que hoy soy cristiano, la semana que viene que no, la otra semana me rededico, otra vez regreso, hoy la semana después me aparto, regreso. Mire, en los Estados Unidos de América, la iglesia tiene más apartados que el servicio postal. No, ella no viene porque está apartada. No, nunca lo fue. O somos o no somos, porque si estábamos muertos y Él nos dio vida, somos salvos para siempre. Eso significa que vivimos, como somos salvos, siempre salvos, podemos hacer lo que nos da la gana. No, eso es un disparate garrafal, es una herejía. Tan precioso sacrificio requería de mí como requería de los Gálatas serle fiel a Dios. No dejarnos desviar con otro mensaje. Porque lo que hizo Cristo, lo hizo de una vez y para siempre, para que Nora, Irma, Pastor Félix, Pastor James, Denise, Mariano, Emilio, seamos salvos para siempre. Ay, pastor, pero es que a veces yo me levanto y no me siento salvo. Ay, yo pensaba que yo era el único. Pero qué bueno que no se trata de cómo yo me siento, sino de lo que Él hizo. Porque lo que Él hizo me hace a mí sentir seguro, aunque haya días en que no me sienta muy salvo. ¿Lo entendió? ¿Está conmigo? Nosotros somos pecadores, somos esclavos. Cristo tomó nuestro lugar. ¿Y qué hizo Dios? El versículo 5 en el capítulo 1, versículo 4 y versículo 5 nos dice que Dios aceptó el sacrificio de Jesús. ¿Sí o no? Jesús fue a la cruz y murió. ¿Y qué pasó al tercer día? Que Él ¿qué? Resucitó. El Padre recibió y aceptó esa ofrenda. Por lo tanto, Él venció la muerte. Por lo tanto, por esa resurrección, tú y yo tenemos garantía de que vamos un día ¿a qué? A resucitar. Por lo tanto, usted y yo no debemos tenerle miedo a la muerte. Usted sabe que están matando cristianos en África del Sur, ¿verdad? ¿Sabe cómo lo están matando? Quemándolos vivos. ¿Sabe lo que hace ISIS o ISIS en inglés o en español? Persiguiendo a los cristianos. Persiguiendo a los cristianos. Y yo
le decía a Denise esta mañana, lo que necesita la iglesia en América es una persecución para que usted vea cuántos cristianos van a quedar. Son cristianos de closet. Pero cuando venga la persecución y te pongan un arma en la cabeza, o tengan la hoguera prendida que tú vas a seguir a Cristo, van a ser como Pedro, a ese yo no lo conozco. ¿Qué? Hombre, te he dicho que yo no lo conozco. Pero usted y yo estamos enajenados de lo que está pasando al otro lado del mundo. Y no hemos entendido que esa persecución lo que ha mostrado y ha probado es que ha diferenciado y separado los que son de Dios de los que no son de Dios, de los que dicen ser cristianos y no lo son. ¿Estamos listos para una persecución como esa? ¿Daría nuestra vida como mártires por la causa de Cristo? Ya empezaron a sentirse incómodos. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Que aceptó el sacrificio de Cristo. Aceptó la obra de Cristo. No solamente murió por nuestros pecados, sino que el tercer día los resucitó como evidencia de que el Padre aceptó ese sacrificio. Por eso el evangelio que predicamos es de gracia y es de paz. Porque Cristo lo ganó, no nosotros. Y porque Él lo ganó, yo recibo eso por gracia y tengo paz. Dios aceptó el sacrificio de Jesús porque Él sabía que nosotros ni pedimos ni podíamos ser rescatados. Pero Dios en su plan perfecto. Déjeme decirle algo. Jesús no es el plan B de Dios. ¿Estamos claros? No le sigas diciendo a su niño, miren, Dios creó un hombre y una mujer en el Edén. Pero ellos pecaron y a Dios no le quedó otro remedio que hacerse hombre y venir a dar su vida por sus hijos. Porque el pretender nosotros pensar así, pensaríamos que Jesús es el plan B de Dios. Y desde el Génesis al Apocalipsis, desde la creación hasta que seamos glorificados, Jesús es el centro de la Biblia. Y Jesús hizo lo que nosotros no podíamos ni podremos hacer. Pero todo eso fue planeado por Dios Padre. La salvación, amados, es pura gracia. Es por eso que el único que obtiene por los siglos de los siglos la gloria no es el hombre, sino es ¿quién? Dios. La salvación es una obra de Dios. El evangelio bíblico, el evangelio que predicó Pablo, es claro que la salvación de principio a fin es obra de Dios. Es su llamado, es su plan, es su acción, es su obra y es para su gloria. Como aprendimos el miércoles, Dios no es un Dios caprichoso. Dios es 3 veces santo. Y Él merece toda la gloria. Pero porque Él requiere y merece toda la gloria, sus hijos somos bendecidos. Tengamos cuidado, porque a nosotros nos gusta llevarnos la gloria. A nosotros nos gusta pensar y creer que se trata de nosotros. No, la salvación es una obra de Dios mediante Cristo, un regalo inmerecido que quien la recibe, cree, se arrepiente, tiene paz. Cuando llega el evangelio nos dice, estás en una situación tan desesperada que necesitas un rescate que para nada tiene que ver contigo. Dios en Jesús provee un rescate
que te da mucho más que cualquier salvación falsa. Yo le he rogado a Dios que tú entiendas los 4 principios que Pablo quiso enseñar a los Gálatas y nos está enseñando a nosotros. Yo espero que tú y yo nos podamos ubicar en quiénes somos nosotros. Que podamos entender lo que hizo Jesús. Que podamos entender lo que hizo Dios. Y que podamos entender que Dios lo hizo para su gloria. El fin del hombre es glorificarlo a Él y disfrutar de Él por siempre. Pablo estaba en una disyuntiva como pastor. Le predicaba a esos Gálatas, a esos cristianos y a esas iglesias lo que ellos querían escuchar, o les predicaba el evangelio. Los corregía o los dejaba que los engañaran. Lamentablemente, a mí me toca lo mismo. Les digo lo que quieren escuchar o les predico el evangelio que está escrito. Philip Keller dijo, desde sus púlpitos, los líderes alimentan a la congregación con leche adulterada, para que los que escuchen no se sientan incómodos. Esa es la iglesia de hoy. No le hables de eso, no los llames pecadores, porque se sienten incómodos y se van a Life Church. Por temor a ser atacados, no se atreven a tomar una posición firme por Cristo. Permanecen en silencio, aun cuando se pisotea la verdad y se repudia la justicia. No se atreven a ser diferentes. El apóstol Pablo no le importaba lo que dijera la gente. Al apóstol Pablo le importaba lo que pensara el Señor de él. A ti y a mí nos debe importar lo que dice la Escritura, no lo que dice la gente. Porque es como Juan Calvino dijo, un perro ladra cuando su amo es atacado. Yo sería un cobarde si es atacada la verdad de Dios y yo permanezco en silencio. Pablo vio la condición de las iglesias en Galacia y levantó su voz. Y la semana que viene, como decían en un programa, a esta misma hora y en este mismo canal, usted no se la debe perder. Porque Pablo, después de definir lo que es el evangelio, enfila sus cañones a aquellos que han predicado un evangelio adulterado. Y un evangelio adulterado no es el evangelio. El que tenga oídos para oír. Ha sido mi oración durante toda esta semana que usted haya escuchado la voz de Dios. Salga de aquí sabiendo y reconociendo quién es usted, quién es Jesús, qué hizo Dios y por qué lo hizo. Es la única manera de disfrutar la libertad que tenemos en Cristo. Cierre sus ojos, por favor.